excelentísimos señores académicos, excelentísimas señoras y señores, queridos amigos, que sé que prácticamente sois mayoría aquí esta mañana, pero por supuesto también queridos entornos vivaces de Extremadura, queridos escritores sobre la tierra con el arado, queridas aves viajeras, queridas alfaguaras cristalinas y por supuesto queridos extremeños en su conjunto. Sois los que me habéis enseñado. Si acaso tengo algo que poner encima del tapete en esta ocasión, que lo primero que me sucede, y tengo que expresarme así, es que a veces el paisaje nos obsequia con la lontananza como primer regalo. Cuando tenemos la suerte de contemplar los oleajes de la luz sobre la piel del mundo, pues estamos cerca de entender un poquito lo que es la inmensidad. Extremadura toda ella es una escuela de esa suerte de privilegio que tiene el ojo humano cuando las mismas dimensiones del entorno, la sencilla pureza de la luz, la propia historia que no se atrevió a morder tanto aquí como en otros lugares, nos deja contemplar lo que es decididamente inabarcable. Pero yo tengo otra realidad dentro de mí, que a pesar de que casi diría que soy muy partidario de aquel pasaje absolutamente inolvidable de Walt Whitman, que mantenía aquello de contengo inmensidades, yo lo que hoy tengo aquí dentro de mí, y que desde luego no me cabe, es la gratitud, el agradecimiento. Serán muchas cosas la mano en un momento como este, porque si yo les digo que lo primero que quise ser en la vida, nada más y nada menos que la condición de agricultor, buscó un niño de clase media, hijo de militares, que la tierra aparentemente y sin ninguna razón por contacto directo me llamara, pues déjenme que les diga que sí, he conseguido ser agricultor. A los 13 años yo pretendí ser escritor. Bueno, no sé qué extraña fortuna, qué varita mágica ha acompañado a mi trayectoria para que mi libro número 94 esté en estos momentos pues, calentito como el pan recién salido del horno, porque se publicó ayer. Si me preguntan por la pasión que ha animado una parte importantísima, seguramente más del 90% de mi trayectoria, que es el beber los acontecimientos de la naturaleza, pero sentir tanta pasión por ser objeto pasivo de la misma como por trasladarlo a nuestra sociedad, sin duda podríamos decir que eso ha sido posible. Pero yo tenía desde bastante temprano el deseo de que se entendiera, de que nuestra sociedad, probablemente una de las más alejadas de lo que hoy día puede ser definido como sentimiento de la naturaleza, algo a lo que Unamuno ya se refirió como la cima de la cultura y de la civilización. Fíjense ustedes, don Miguel Unamuno situaba esta pasión que nos transita a los enamorados de la belleza en libertad, de las vivacidades del entorno, como precisamente la cima de lo que podemos considerar más aparentemente rescatador de la condición humana, la vinculación con las facultades creativas, con la sencilla historia de las mejores ideas del arte, de la cultura en general. Pero no teníamos plaza ninguno de los que nos hemos dedicado a estas cuestiones en ámbitos que están considerados con toda legitimidad como precisamente eso, los hogares de la cultura, los veladores de nuestro patrimonio histórico-artístico
y todavía más importante, los estimuladores de la capacidad de que el arte nos rescate un poquito más de también ese lado quizás un poco más oscuro del ser humano, que es cuando dedica mucho más tiempo a destruir que a poner novedades estéticamente válidas en nuestro propio entorno, en nuestras circunstancias inmediatas y, por supuesto, de cara a la posibilidad de que esa contemplación continúe. Cuando la Academia decide que esta modesta persona esté entre tan otros dignos, estudiosos, profesores, artistas, en el más amplio sentido del término, déjenme que les diga que yo lo agradezco sobre todo por lo que nos traíamos entre manos. Y nos traíamos entre manos ni más ni menos que algo que yo he tenido la oportunidad, afortunadísimamente, de pronunciar más de una vez en público. No encuentro más diferencia entre cultura y natura que la segunda, que es un poquito más antigua, sencillamente. Bueno, esa hilazón aparentemente clara para algunos, pues no deja de estar siendo reconocida en estos momentos. Y de la misma forma que cuando me han dado premios mundiales o distinciones nacionales, he dicho que esto es para todos. Ya sé que es un lugar común, que puede ser entendido como retórica, pero de verdad que esto es para todos los que han trabajado, probablemente con más sinsabores que ningún otro colectivo de nuestra sociedad, por la transparencia, por la vivacidad, por los bosques y las aguas, por los aires y por lo que seguramente nadie mejor que Schiele definió como la belleza. La belleza es la inclusión absoluta de todas las cosas. Entre maestros de la estética y entre maestros de la historia, y en probablemente uno de los lugares con mayor densidad de patrimonio histórico-artístico-cultural, que es nuestra Extremadura y muy destacadamente Trujillo, yo desde luego por todo eso agradezco. Y agradezco también de forma un poco más personalizada en que uno de los excelentísimos señores académicos, concretamente don Feliciano Correa, haya tenido a bien acordarse de todo lo que acabo de pronunciar y por tanto esa gratitud que mi cuerpo desde luego no da para contener tiene que ser lo que presida de alguna forma estas palabras. Los periodistas, mis compañeros de profesión que estos días me han tenido entre sus objetivos, me han puesto encima del tapete pues esa suerte de interrogación clásica. Ah, ¿es usted el primero que entra? Bueno, quizás desde el punto de vista sí, absolutamente estadístico, y desde el perfil por el que a mí se me conoce en público, pues sí, pues seguramente soy el primer agricultor, naturalista, plantador de árboles, pastor de cabras, pero sin duda también escritor, cineasta, que está en una academia de las letras y de las artes. Pero en absoluto la Real Academia de Extremadura ha sido ajena a estas cuestiones. Yo quiero, desde luego, poner encima del tapete que en el propio discurso de ingreso de don Feliciano Correa se tocaba un perfil que yo precisamente quiero aprovechar en este momento para decirles que el humanismo, eso que aparentemente ya está convocando filiaciones absolutamente atractivas para cualquiera, pues no deja de ser históricamente, porque estoy haciendo una referencia, por cierto, a una parte del discurso de don Feliciano Correa cuando entró aquí. No deja de tener algo que todos los historiadores reconocen, no deja de ser una suerte de aupar a la condición humana, de llevarla a un lugar que por supuesto nos merecemos. Lo que pasa es que fue demasiado centrípeta, ¿no? Fue demasiado antropocéntrica, que es algo que en el discurso del pensamiento ecológico aparece muchas veces, ¿no? Era algo así como, bueno, muy bien, cierta capacidad de agujero negro, de atraer densidades y, por tanto, exclusiones
pero exclusiones también de esas inmensidades a las que yo me he referido últimamente. Yo mantengo, y es un poco el sentido que le he dado prácticamente a toda mi vida, a casi todo lo que hago cuando nadie me ve, es decir, cuidar animales, plantar árboles para que crezcan las posibilidades de futuro, como cuando por ese raro azar de la fortuna me ponen delante de micrófonos o de cámaras, y a veces, pues fíjense ustedes, tiene uno el rarísimo, extraordinario privilegio de hablarle a cientos de miles, a veces millones. Incluso cuando estrené mi primera serie de documentales para la televisión, tuvimos una audiencia media de 12 millones de personas. Fíjense ahora lo que daría cualquier emisora, canal o parecido por tener semejante audiencia. Feliciano tocó la naturaleza desde esa perspectiva de que debemos entender, como entiende el que está hablando, de que el humanismo siempre será incompleto si excluye lo que nos hace posibles. De que la ética ecológica es sencillamente una ampliación. Y fíjense, ni más ni menos que Garcilaso de la Vega hace tanto tiempo dio en un solo verso con la solución del dilema, porque cuando se expresa así, si preguntado soy lo demás, y hago hincapié en lo demás, el humanismo es ser los demás, le falta el ser también lo demás, y eso es lo que intentamos aquilatar, expandir, profundizar con muchos aspectos de lo que convencionalmente se entiende arte, cultura, pero también apoyados en ciencias, en la experiencia de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y desde luego, sabiendo que la posiblemente mejor forma de entenderlo es acudiendo a aprender lo que del propio paisaje mana. Las maestrías que escancia permanentemente el derredor para convertirse, es algo que mantiene ya Ortega en el capítulo introductor del Espectador, refiriéndose concretamente al bosque, que dice que utiliza la mejor pedagogía, que es la de las sugerencias. Se trata, por supuesto, de aceptar las sugerencias. Se trata de que se llegue a entender que cabe una lectura del lenguaje más vasto, pero no tiene palabras. La naturaleza se expresa, esas expresiones se convierten en impresiones, y esas impresiones nosotros tenemos que lanzarlas hacia la comprensión de los demás a bordo de palabras. Pero existe el lenguaje absolutamente repleto de significados de la propia naturaleza. Y eso es a lo que algunos hemos tenido la suerte de dedicar prácticamente la vida, a leer en un libro inmenso, a leer en un libro que desde luego propone muchas cuestiones, y eso es el sentido de mis palabras en este día de hoy. Pero también hay que poner encima del tapete que detrás de esas sugerencias, como voy a intentar narrar brevemente, hay chispazos que te permiten comprender muchas cosas, incluso que modifican definitivamente tu perspectiva. Es lo que tantos y tantos artistas llaman esa forma en que llega a conformarse tu mirada por lo que has mirado. Esto los músicos lo dominan extraordinariamente bien, los pintores no digamos, probablemente sin duda también los poetas. Y este encuentro con todos ustedes, este feliz encuentro con los paisajes, en no poca medida extremeños,
pero también de las cuatro esquinas del mundo, le hemos llamado éticas y poéticas. ¿Por qué éticas? Bueno, sencillamente porque hay que remediar cuanto antes este despropósito sin límites de que los humanos seamos el único ser vivo no endémico, con todas las consecuencias que tiene ese término. No seamos de una tierra que casi nos estemos emasculando permanentemente, no solo las fuentes de aprovisionamiento, que estaría dentro de la lógica oportunista, pero a veces, como hoy día podemos poner encima del tapete, nos segregamos, nos excluimos de la referencia trascendental que es nuestro propio origen, que es nuestro propio acariciador entorno, en la mayor parte de los casos. El ser humano destruye lo que prefiere. Esto lo mantuvo en algunas brillantes ocasiones Albert Camus, el premio Nobel de literatura, pero también hablamos de ética porque ese supremo, inimitable, imprescindible logro de la inteligencia que hemos alcanzado precisamente para poder convivir entre nosotros, también tiene que dar un pasito más y enseñarnos a convivir con ese todo lo demás que realmente somos. ¿Por qué poéticas? Yo diría que todo el paisaje extremeño es un gigantesco poema sin principio ni fin. Yo he aprendido mucho de lo que es esa siempre identificable expresión poética de lo palpitante que nos rodea. He aprendido de personas como Santiago Corchete, que es uno de nuestros grandes escritores, a emocionarme con lo que nos está abrazando. Hace muy pocas horas otro compañero periodista me preguntaba ¿cómo definirías ese afortunadamente ya gran espectáculo de mayorías que es la floración del Valle del Jerte? Y yo, recordando un poema que escribí hace mucho tiempo, le contesté: ahora mismo están nevando lunas llenas en un lugar que aparentemente puede ser considerado como cualquier otro, pero es el único rincón, seguramente ahora mismo de España, donde la luz queda iluminada por una flor, en vez de al revés. Son las flores las que iluminan a la misma luz en pleno día. Pues eso es lo que nos están contando los paisajes. Cioran decía que sin poesía la realidad se desprecia. Y esto, para todos los que cogemos una pluma y queremos transmitir emociones, está bastante claro. Y por eso he puesto ese ejemplo de ese poema que afortunadamente me hizo recordar el periodista a lo largo de ese encuentro. Bueno, se puede describir de muchas formas, sin duda, la floración del Jerte, pero piensen que tal vez no sea la peor, lunas llenas nevando, luz iluminada por una flor, ¿no? Puede ser que tenga sentido. ¿Por qué paisajes? Pero sencillamente porque el paisaje es la expresión máxima de la vivencia de lo que es hermoso, y porque, como nosotros somos contenido de todos los paisajes, pensemos que el artista es uno más de los viajeros en el tiempo, de esas posibilidades que nos dan los entornos. Y a partir de este momento, que ya he justificado, espero, el título de estas palabras y del libro que las acompaña, pues unas cuantas pinceladas de nada más y nada menos que nueve pilares de la vida, 9 elementos de la naturaleza que creo que tienen especial sentido y quizás cada día que pasa un poco más. Me gustaría empezar por lo que todo empieza, por la luz,
por el sol. ¿Por qué nada hay en este mundo que no sea resultado de la lucidez de la luz, incluso cuando no hay luz? Pues esto podemos ponerlo perfectamente encima de esa piel del mundo para entender. Fíjense que lo que mejor me permitió a mí entender esa función genésica extraordinaria de la luz fue una experiencia personal que tengo que comprimir extraordinariamente, porque en cada uno de estos peldaños de lo que hace posible a la simple realidad, pues yo he tenido una serie de experiencias y todas ellas han sido decisivas en mi vida. Con relación a la luz, mi experiencia fue en el desierto del Negev, en Israel, haciendo un programa de documentales, y fue sencillamente que me adentré. Esto más de uno de los presentes sabe que los viejos, ancianos, naturalistas, los que llevamos más de 40 años, pues triscando por los montes, teníamos a gala el que si no dábamos un gran paseo en solitario por los lugares, a veces paseos de días de duración, pues no éramos muy merecedores de ese íntimo contacto que por supuesto se multiplica por muchas veces, porque ir solo desde luego aumenta mucho el número de cosas que ves, los acontecimientos que pueden sorprenderte. Bueno, yo paseé por un wadi seco en el Negev y de pronto me di cuenta de que una serie de animales, esto fue muy lento, a lo largo de varias horas, comenzaron a seguirme a mí mismo. Bueno, era la primera vez en mi vida, a pesar de llevar ya unos cuantos decenios de encuentros con la naturaleza. Desde luego aquí no pasa el que alguna ocasión, sí, algún animal se asoma curioso a ver qué estás haciendo, especialmente los cánidos salvajes, ¿no? Bueno, pero de ahí yo llegué a la conclusión de que había posibilidad de reciprocidad con lo contemplado, de que hay mucho ahí fuera que se asoma a verte, que siente curiosidad. Y entonces estos principios tan aquilatados, tan rotundos para nosotros mismos, que es la voz activa, el verbo transitivo, esa extraordinaria pulsión de que somos los protagonistas, de que solo hay una dirección, la que marcamos nosotros, a mí se me derrumbó debajo de ese chaparrón de luz de un desierto, porque cabía viajar por los paisajes en voz pasiva, ser viajado por lo que te estaba rodeando a ti mismo. Y esa es una de las primeras dádivas del paisaje que yo quería compartir con ustedes. Y de ahí, lógicamente, un pasito hacia la consideración ética de ese mundo que sentía curiosidad por ti mismo. Porque nada se entiende si no se es al mismo tiempo activo y pasivo. Y probablemente, por poner una nota, recordar que todo absolutamente en este mundo es demasiada penumbra si no arde por los dos extremos al mismo tiempo. Y eso se puede extender absolutamente a todo, a cultura y naturaleza, a arte y vida, a lo contemplado y el observador, y es lo que probablemente aceptó desde su mismo origen el primer idioma de la historia de las palabras. En chino, ojo y luz, ojo y sol son palabras prácticamente idénticas. El ojo un poquito más desarrollado que el sol. Entendemos, por tanto, a John Keats cuando afirma que tuvo como único libro a la luz. Casi todos somos conscientes de ello. Segundo pilar de la vida, el aire. Probablemente, y en estos momentos en que nos traemos entre manos
la mayor dificultad de la historia de la humanidad, el desafío más grave al que tenemos que atender, que es que, como dijo el gran Antonio Gamoneda, estamos descubriendo que hay úlceras en la pureza. Y es verdad. Estamos taladrando a la transparencia con lanzas de humo negro, con bulímico consumo de mucha más energía de la estrictamente necesaria. Estamos convirtiendo lo que es el ánima del mundo, anemos en griego, ánimo, respiración, lo más intercambiador que existe en este planeta, pues el aire está ahí, y el aire además, y sobre todo esa primera condición del aire, que es que podamos atravesarlo con nuestros sentidos, está no solamente enfermo, como es algo indiscutible en estos momentos, sino que también es no solo lo más necesario para mantenernos vivos, sino lo más necesario para que se mantenga viva la propia posibilidad de convivencia en nuestro planeta. El aire comunica a la comunicación. No digamos para alguien que sobre todo se comunica a través de la radio, que es mi caso. Pero esa situación que cualquiera de nuestros compañeros de academia, que son compositores, que son intérpretes del arte menos mentiroso, que es el de usar al aire como primer vehículo que vibre y que nos transmita emociones, es una experiencia que también yo he tenido la inmensa fortuna de vivir en primera persona, y además aquí en Extremadura, en mi hogar, escondido un día para hacer filmaciones. Ya saben ustedes que los naturalistas, a la hora de intentar formalizar esas imágenes que luego casi siempre asombran a los espectadores de la pequeña pantalla, pues tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que ocultar nuestra presencia para que se haga patente esas vislumbres permanentes del entorno. Pues un día en uno de estos escondites tuve la suerte de que un ruiseñor se posara exactamente a unos 15 centímetros de mis pabellones auditivos y se lanzó a cantar. Yo comparo la experiencia a una suerte de conmoción emocional extraordinaria, sencillamente porque a veces hay una relación, no sé si alguno de nuestros compositores lo negará, pero hay una relación entre la proximidad al foco emisor, a que aquello realmente se convierta en un extraordinario abrazo, y el que eso suscite una determinada reacción en tu organismo. Era el canto de la verdad de la naturaleza, era el encuentro con la sonata del bosque, y era, por supuesto, el entendimiento de que solo la transparencia, esa transparencia que tanto necesita el aire, puede sacarnos del atolladero. Las aguas, los aires y la comunicación, y no digamos el arte que no miente, la música, necesitan de esas capacidades que tuve la suerte de que se me aumentara una amplificación que conducía a una mayor comprensión. Sobre el agua se pueden encontrar tantas posibilidades de fecundación, y es que no tiene otra tarea más importante. No hay un solo aguacero que no sea un génesis, no hay una sola gota de agua que no tienda a buscar la continuidad de la vida. Hace unos días, precisamente por aquello de la sequía, tuve la suerte de terminar una de las tertulias de Radio Nacional de España con este poemita que decía: las nubes fertilizan al aire, la lluvia a los suelos, el verde a los ojos y el agua a la eternidad. Y esa relación entre
la extraordinaria capacidad que tiene el agua de hacernos por dentro y por fuera, de que nosotros seamos agua que piensa realmente, y que el agua es la inauguración de todos los posibles. Es algo que yo tuve la suerte de vivir, y sorprendentemente en un sitio donde el agua por congelación era muy diferente a la que forma parte de nuestros cotidianos y convencionales paisajes. Entre las cosas más afortunadamente fascinantes que me han sucedido a lo largo de mi vida fue estar una semana en las Svalbard, las antiguas Spitsbergen, a solo 1000 y pico kilómetros del Polo Norte, y viajar durante días y recorrer cientos de kilómetros en motos de nieve detrás de los osos polares para intentar algunas de las escenas de una de las películas afortunadamente más conocidas de ese mundo de los documentales de naturaleza. Y esa inmensidad permanentemente blanca, ese paisaje que inaugurábamos todos los días, a todas las horas, a cada segundo, sabíamos que pisabas donde no había pisado prácticamente nadie nunca antes, me proporcionó una más de estas posibilidades de reflexión sobre los elementos de lo palpitante y de por qué hay siempre la posibilidad de aprender un poquito más a comportarte tras ver cómo se comporta la muda, ciega, no inteligente realidad de la naturaleza. Y ahí es donde se entiende que el agua tiene la función de hacer cada día más nuevo a este mundo, de convertirlo en permanente adolescente, a pesar de las tiránicas ancianidades que sobre él se ciernen. Se aprende también que cuando uno está en un paisaje donde no hay absolutamente ni la más pequeña insinuación de que por ahí ha pasado nuestra especie, se entiende todavía más lo que significa la contemplación de la naturaleza como fuente de aprovisionamiento de emociones y sobre todo probablemente de reflexiones. Porque uno se tiene que acordar, como hace Jorge Wagensberg en un magnífico pasaje, es un físico teórico, pero se acerca a la poesía en numerosas ocasiones, cuando mantiene que bajo el agua surgió la vida y sobre el agua la inteligencia. Somos, insisto una vez más, una parte del ciclo del agua y somos probablemente deudores tan extraordinariamente desconsiderados con la primera materia prima de la inteligencia que probablemente deberíamos acordarnos bastante más de esas otras sugerencias de los pictogramas chinos, porque esto lo tengo que decir muy alto y muy claro. Para mí la primera lección de ética que he recibido en mi vida es a través del significado de la palabra honesto en el idioma de los pictogramas. Porque honesto quiere decir aquel que se alegra al contemplar el agua limpia. Y en tiempos en que nos quieren privatizar el agua, en tiempos en que el agua deja de ser espejo, porque se convierte en más o menos viscosas realidades, pues sin duda esa capacidad que ha tenido el primer idioma del mundo, incluso de acordarse de que no hay eternidad sin agua, es probablemente algo que deberíamos incorporar. Si les digo que otra de las mejores cosas que me han pasado en la vida es que hayan puesto mi nombre a unas lagunas en Salamanca, pues es sencillamente una más de las expresiones de gratitud. La Fundación Tormes ha tenido a bien que mi nombre figure al lado de un aguazal, y seguramente es uno de esos regalos que no habrá nada que permita ser
suficientemente agradecido corresponder a esa enormidad. Somos todos parte del humus. En uno de mis documentales que hice con mi hermano Ángel, aquí presente, saltó porque te lo cuenta la propia naturaleza, en una filmación aquí en tierras de Guadalupe, pisando la frescura de las hojas de castaño recién caídas, pues surgió lo que creo que puede ser una de las mejores frases que uno ha escrito. Es el humus, y humano, acaso la palabra crucial, quiere decir del humus. Ahí está la relación con ese soporte, con ese suelo del que somos una emanación, y que desde luego los que tenemos la suerte de trabajar la tierra, y no es baladí lo que estoy diciendo, los que sabemos lo que es manejar un estiércol, manejar la más prodigiosa de las capacidades del entorno, que es el proceso de la fertilidad natural, tenemos la referencia de que de todas las estrategias que haya puesto la historia de la vida a disposición de su propia continuidad, ninguna es tan importante como la que se da en el primer palmo de lo que pisamos. Convivencias incesantes, asistencias ininterrumpidas, estrategias de cooperación y la posibilidad de que eso sea la cuna de nuestras propias posibilidades. Tierra que nos acoge y que nos va a acoger. Hay una lápida de cuarcita traída desde Ucrania, bueno, esto sería muy largo contarlo, en mi propio terruño extremeño, sobre la que se puede leer un poema de Pablo Neruda. Amo la tierra que tú eres. Tú representas la multiplicación del universo. Bueno, bajo esa lápida están las cenizas de mi padre, las de mi sobrina Valeria y, por supuesto, estarán las mías. Y con esto no se crean que hay mucho más que un reconocimiento que teníamos en cuenta por los cuerpos más destacados de la historia de la trascendencia. No hay prácticamente una sola religión, pero yo creo que no hay tampoco una sensatez mayor que la de saber que puedes nutrir a lo que te ha nutrido en algún momento. Y no menos que esa tierra que a mí me enseñó, y desde luego esto es lo que yo puedo considerar como el fogonazo educativo más importante que yo he recibido de los paisajes extremeños, que es la palabra atalantar. Mucha gente sabe que yo despido la totalidad de mis programas de radio, la totalidad de mis conferencias, la totalidad de mis artículos en el mundo online, en los blogs, diciendo gracias y que la vida te atalante. Pues es exactamente lo que te enseña el mundo de la agricultura, el mundo que te permite que tu propio hogar sea el hogar de docenas y docenas de otras especies, que no te importe compartir paredes, suelo, ventanas, por supuesto aire, agua, paisaje, con decenas y decenas de otros seres vivos. Es probablemente lo que de una forma absolutamente genial, por sonoridad, por referencias, por resonancias, esconde la palabra atalantar, que no quiere decir más que cuidar, por supuesto, de lo que te está cuidando. La múltiple vivacidad es el resultado de todo lo que estamos poniendo encima del tapete, y ahí es donde, desde luego, les puedo asegurar que también viene por vía de mazazo emocional la comprensión de lo que es el gran logro de la historia de la vida.
Porque la vida es diferencias, abrazándolo todo por todas partes. Y la vida es un incesante inventarse a sí misma sin pausas. Pero ojo, cuando algo vivo desaparece para siempre. Y cuando te toca contemplarlo. Y esa es la experiencia que yo viví en los bosques amazónicos del Manu, en el lugar llamado Paquitza, donde entré en contacto con una tribu de la que solo quedaban 3 componentes: una abuela, una madre y su hija. Eran parientes por línea directa, pero eran los 3 últimos de una cultura, de una religión, de un lugar, de un idioma, de una filosofía, de entender el papel del humano sobre este mundo. Y esa selva, pues, me enseñó desgarradoramente por qué peleamos porque no se extingan las variedades ni del humano, ni las culturales, ni las nuestras más cercanas, ni las pequeñas criaturas que pululan por todas partes. Porque fíjense que estamos y hemos estado dispuestos, y cuidado que nos asomemos por donde nos asomemos a la historia de la vida, nos encontraremos abdicando de racionalidades para creer en los despropósitos más extraordinarios, que entre otras cosas creemos en el dinero. Estamos dispuestos a creer en las inexistencias más reales y en cambio no estamos dispuestos a creer en lo que es absolutamente cierto, que es la vida. Y eso, desde luego, puede ser lo que nos enseña la múltiple vivacidad, junto con el no reservarse el derecho de admisión, que no es poco. De otra forma nos iría si, como una vez más los chinos, entendiéramos el profundo significado de la palabra vivir. Piensen que ellos lo interpretan como una planta creciendo. Y cuando eso se interioriza, se alcanza bastante más que pensando que vivir es algo que nos compete en exclusiva o que se puede vivir sin las plantas creciendo. Nos atrevemos a llamar crecimiento a cualquier cosa y nada es crecimiento en este mundo si no crecen también los árboles. O canta el verdecillo, escúchenlo, ahí afuera. Las primaveras se asoman a esta academia. Ahí está. Bueno, el conjunto del paisaje para mí es el 7º escalón de estas palabras. Y desde luego hay muchas cosas que podríamos denominar paisaje. Yo soy deudor por haber tenido la suerte de contar con un maestro, el mejor geógrafo de nuestro país, Eduardo Martínez de Pisón, de darle muchas vueltas a lo que es el paisaje. Está de moda en el mundo en el que estamos, está de moda para los artistas, para los intelectuales, para los ecólogos, para los ecologistas, y resulta que también hemos pergeñado un par de miles de definiciones de paisaje y probablemente nos dejamos fuera una que, bueno, yo por lo menos intento no dejarla fuera. Para mí el paisaje es vivirlo. Y qué sencillo decirlo, y qué complicado mantener esa percepción y lo que implica. Yo tuve la suerte de darme cuenta de lo que es el paisaje en otro de mis viajes, en este caso a África Oriental, acompañado de otro de mis hermanos, precisamente, que está por ahí, de mi hermano Eduardo, cuando, conviviendo con los ya súper conocidos, porque si hay algo que haya sido llevado a las pantallas de la televisión, pues son los paisajes de las grandes manadas de ungulados, de los leones, de las jirafas, de las cebras. Bueno, pues allí vive un pueblo, el pueblo Masái, que, fíjense ustedes qué extraordinaria lección. La lección de una de nuestras principales carencias culturales, la pertenencia.
andamos muy mal con el reconocimiento de la procedencia, pero anda bien con el de la pertenencia. ¿Y cómo lo han arreglado los masái? Fíjense, para los masáis es dándose ellos mismos el nombre del lugar en el que viven, pero con una peculiaridad extraordinaria: la utilización del artículo determinado. Ellos viven en el lugar, no viven en un lugar, sino viven en el lugar. De la misma forma que cuando lo de Garcilaso de la Vega es fundamental, que no se trata de los demás, sino de los demás y de lo demás, los masáis entienden que su lugar es el lugar. Y ahí es donde se entiende perfectamente una de las originalidades que he tomado prestadas de Jorge Richman, profesor de ética, porque cuando ustedes vean el libro que acompaña estas palabras, verán que todos estos términos van escritos al mismo tiempo con una letra mayúscula y una minúscula. La palabra tierra no es solo tierra la nuestra en minúscula, sino es la de todos en su conjunto y la nuestra. Y eso es lo que nos falta por incorporar a la capacidad reflexiva, a la comprensión consiguiente y a las acciones en reconocimiento de esa pertenencia, porque si reconociéramos esas pertenencias en singular y con artículos determinados, seguramente nos iría mucho mejor. Si yo les digo que eso es lo que a mí también me ha enseñado esta tierra extremeña, en la que no nací, pero que considero absolutamente mía, pues está fuera de toda duda. El árbol. Bueno, si hay paraíso, tendrá como tuvo un bosque de bosques. El poeta es el hombre devorado por los espacios del bosque. El bosque es el lugar de la concurrencia y el lugar de la expansión ilimitada de beneficios que no son solo para ellos mismos. Y esto lo descubrió Walt Whitman también hace mucho tiempo. Y sin duda se entiende mucho mejor cuando se pone encima del tapete una de las relaciones más extraordinarias de los pictogramas chinos. Resumo: pero persona, árbol, talento, arte, virtud, conocimiento y armonía, fíjense ustedes qué enormidades lo que representan esas palabras, están íntimamente emparentadas en ese idioma. También lo que los bosques nos enseñan tiene una concreción para mí extraordinaria. Creo que el árbol es en estos momentos el antídoto esencial para nuestras propias enfermedades, pero también para las del entorno en su conjunto. Cuando el gran poeta Auden dice que una sociedad no es mejor que sus bosques, seguramente acierta de pleno. Y por supuesto, pues que todavía nos animemos tantos y tantos en este país a defender la arboleda, a seguir intentando que se propague, seguramente es lo que no solo está demandando la sensatez, la perdida transparencia del aire, sino sin duda eso que tantas veces queremos representar con el mismo árbol. Pensemos que aunque solo fuera por la forma que tiene, el árbol es otro ser humano que nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Si no eres una misma cosa con la vida, se desconoce qué es el tiempo. Y esa dimensión con la que nos llevamos tan mal los seres humanos es la que también te enseña el entorno natural. Yo probablemente me veo obligado en breve a escribir un libro.
Fíjense, se va a llamar ¿Cómo me dio tiempo? Sí, es que se ha convertido en la pregunta que me hacen absolutamente casi todos los días. Pues soy un vago, sí, así de claro. Yo no tengo ningún acendrado sentido de esa moral luterana de la productividad. Yo creo que probablemente lo más importante, como decía Albert Camus, es la contemplación del paisaje. Entonces, claro, porque es lo único inocente del todo que podemos hacer los seres humanos. Decía concretamente el premio Nobel que dedicándonos a la contemplación del paisaje no se comete injusticia contra nadie y tu corazón se siente libre. Pues esa libertad que encontraba Henri David Thoreau en los espacios abiertos, esa imposibilidad de ser violento con nada de lo que te rodea y mucho menos con tus semejantes, pues es algo que emana de esa otra dimensión del tiempo que se aprende como en ningún otro lugar en el seno de los paisajes, porque yo todavía no he encontrado a otro ser vivo que no sea de mi especie que tenga prisa para hacer nada, que le urja terminar cualquier cosa en menos tiempo. El tiempo siempre llega a tiempo, a todas sus citas con la vida. Pero lo que más me enseñó entre esas vivencias relacionadas con el paisaje fue la liberación allí en las Villuercas, en casa de un corzo que habían atrapado mis perros, precisamente. Después de curarle, cuando le quité la manta que tapaba la cabeza para que recuperara la libertad, aquel corzo devolvió una mirada. Ya saben ustedes que los corzos son tímidos poetas de la naturaleza, ¿no? Que es la elegancia entre los mamíferos silvestres, pero aquella mirada me permitió reflexionar sobre la recuperación de la libertad, sobre lo que supone que la mejor definición probablemente en los entornos palpitantes y que yo he usado tantas veces para definir a esta tierra extremeña es que son belleza en libertad. Pero si esa belleza en libertad recupera la libertad por tus decisiones, es belleza en libertad agradecida. Y cabe ese agradecimiento. Y cabe la lectura de esa gratitud. Penúltimo escalón, nosotros mismos. Seguramente estamos en una de las mejores disposiciones de la reciente histórica para entender lo que les voy a contar. Nosotros mismos hemos inventado el miedo en el planeta. Hemos inventado el miedo y lo usamos como moneda de cambio y fundamentalmente como instrumento de dominación y poder. Es probablemente la inflexión vírica más importante de nuestras propias creaciones. El tenerle miedo a nuestro mundo, y es más, el 90% de los alegatos psicológicamente muy mal atendidos de por qué podemos destruir el mundo que nos rodea, es porque le tenemos miedo. Y le tenemos miedo a lo desconocido, pero sobre todo nos tenemos miedo a nosotros mismos. Y no dejó de ser un descubrimiento fundamental en mi propia trayectoria, y acudiendo al diccionario etimológico, que nuestros cuerpos lingüísticos más antiguos, en el sánscrito, miedo y poder llegaron a ser la misma palabra, tardaron una temporada en separarse. Es de tal actualidad que no hay que decir nada más. Pero resulta que hay un sitio donde no hay miedo, no hay ese otro miedo de los demás hacia ti, que son las Islas Galápagos. Cuando yo tuve la suerte, fíjense ustedes, para un naturalista europeo que tiene que pelear incesantemente con la desconfianza del mundo que te rodea, con ese pavor que suscita la huida, tu presencia inmediatamente se convierte como en una onda que propaga el miedo y todo sale en desbandada. Imagínense ustedes teniendo
teniendo esa experiencia vital, el situarte en un sitio donde son los animales, no solo ya que tienen esa curiosidad de los del Negev, sino que sencillamente juegan con tus objetos, puedes acariciarlos, puedes meter la mano debajo de un ave de presa que está incubando. Y entonces ahí también surgieron muchísimas cosas. Desde lo que puede ser considerado el principio de toda ética bien entendida, eso que Bertrand Russell definió como la necesaria alimentación del poder, pero no solo del poder de unos hombres sobre otros, que por tan malos vericuetos va la cosa, sino también del poder de lo humano sobre lo no humano. Y como los animales de Galápagos no tenían miedo, pues lógicamente la propuesta es esa. Lo más parecido a la delicia posible es vivir en un lugar sin miedo. Y para que eso se logre, probablemente lo que se nos escapa constantemente es que no hay ética posible sin miedo al poder, pero poniendo en primer lugar el poder que tú puedas tener. Hay que empezar por temerte a ti mismo, por tus capacidades de incomprensión, exclusión, destrucción y lógicamente de tener la posibilidad de que algún día construyamos una sociedad sin esos miedos. Se trata, en una palabra, de que en este pavoroso viaje hacia la soledad que ha emprendido el ser humano le pongamos otras bifurcaciones para salir hacia lo que nos trajo, porque es un juego de palabras, de acuerdo, pero si esta sociedad tiene una salida, es la entrada, y lo digo con todo convencimiento. Y si somos capaces de temer a nuestro propio poder, a lo mejor empezamos a sembrar armonía, concordia, belleza, en lugar de contaminaciones, soledades y emasculaciones. Eso es lo que a mí me han enseñado los paisajes. Eso es lo que hemos procurado aupar hasta el grado de responsabilidad, pero siempre aderezada de esos manjares excelentes que son las propias hermosuras, la calidad estética, la capacidad creativa de la propia naturaleza. El gran Carlos Williams decía que el poeta tiene que obrar como la misma naturaleza. Y por supuesto, todo lo que les he dicho podría resumirse con este brevísimo haiku. Solo quien fuera de sí su alma sitúa sabe que es la vida. Se trata, por supuesto, de tener una gran alma dentro, pero de que salga ahí afuera para unirse con el alma de todo lo demás. Se trata, en definitiva, de lo que hemos tenido la suerte de hacer en esta vida, por lo menos en fase de intento. Se trata de salvar a lo que nos salva. Muchas gracias. Que la vida les atalante a todos, como a mí me atalantáis todos vosotros hoy, y especialmente la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes. Muchas gracias. El excelentísimo señor don Feliciano